El mensaje se repetía una y otra vez, llenando la gran cámara del Consejo Galáctico con palabras suaves y desesperadas. Aquí la colonia refugio. Estamos bajo ataque. Por favor, ayúdennos. Los incursores han tomado nuestros asentamientos exteriores. Se dirigen hacia nuestras ciudades centrales. No podemos combatirlos. Por favor, que alguien nos ayude. La voz pertenecía a un lumen, uno de los gentiles seres de luz que habían colonizado el distante mundo al que llamaban refugio. Su especie era conocida en toda la galaxia por su sabiduría y sus costumbres pacíficas. También eran conocidos por no tener ningún tipo de defensa. El embajador Gray estaba de pie ante la mesa curva donde se sentaban los 12 miembros superiores del Consejo. Sus delgados dedos tamborileaban nerviosamente sobre su tableta de datos mientras el mensaje se reproducía de nuevo. Los miembros del Consejo se revolvieron incómodos en sus asientos. Ninguno quería ser el primero en hablar. El mensaje lleva repitiéndose 3 días, dijo finalmente Gray. Es probable que los incursores del vacío ya hayan tomado la mitad del planeta. El almirante Pique, el único oficial militar presente, asintió con gravedad. Los incursores nunca dejan supervivientes. Toman lo que quieren, recursos, artefactos, esclavos, y destruyen todo lo demás. El consejero principal, un ser anciano con una piel parecida a la madera pulida, se inclinó hacia adelante. Todos sentimos empatía por los Lumen, pero Refugio está en el borde del espacio conocido. Ninguna de nuestras fuerzas de paz podría llegar a tiempo. Gray había anticipado esa respuesta. Era la misma que había recibido de cada especie a la que se había acercado en las últimas 72 horas. Los Orat no podían enviar naves debido a su festividad religiosa. Los Mandari estaban en medio de su ciclo de hibernación. Los Sith simplemente no tenían naves militares. Hay una opción que no hemos intentado, dijo Gray con cuidado. Sabía que sus siguientes palabras no serían bien recibidas. La Tierra. La cámara quedó en silencio. Incluso la llamada de socorro pareció desvanecerse en el fondo. Los humanos. La voz del consejero principal era apenas un susurro. No puede hablar en serio. Tienen naves, y son rápidas. Su planeta está más cerca de Refugio que cualquiera de nuestros mundos natales. Y son bárbaros, interrumpió la consejera Tren, su cresta de plumas erizándose con agitación. Provienen de un mundo letal de clase 12. ¿Sabe lo que eso significa, embajador? Su planeta intentó matarlos cada día de su evolución. Y en lugar de morir como criaturas sensatas, contraatacaron y vencieron. El almirante Pique se aclaró la garganta. La consejera Tren no se equivoca sobre su naturaleza. Pero los humanos tienen un rasgo inusual. Responden a las señales de socorro. Siempre. Es casi una compulsión para ellos. Gray asintió rápidamente. Es cierto. En los 5 años desde que la Tierra se unió al Consejo, han desviado sus naves 11 veces para responder a llamadas de socorro de especies que ni siquiera conocían. Y al hacerlo, han recurrido a la violencia en cada ocasión, replicó la consejera Tren. Solo contra los agresores, dijo Pique. Nunca contra quienes pidieron ayuda. El consejero principal levantó una mano pidiendo silencio. Incluso si decidiéramos solicitar su ayuda, ¿qué podría hacer un solo planeta? Los incursores del vacío tienen una flota. Pique y Gray intercambiaron una mirada. Fue Pique quien respondió. Los humanos no luchan como el resto de nosotros, dijo simplemente. Son diferentes. La cámara del consejo estalló en un murmullo de voces superpuestas, algunas curiosas, otras indignadas. El consejero principal finalmente restauró el orden activando el timbre de atención de la sala. Los someteremos a votación, declaró. Deberíamos solicitar formalmente la ayuda de la Tierra para los Lumen de refugio. La votación fue ajustada. 7 a favor, 5 en contra. Gray sintió una oleada de alivio, aunque sabía que muchos criticarían esta decisión. Rápidamente redactó la solicitud formal y la envió a través del canal especial establecido para la comunicación con la Tierra. Los miembros del Consejo esperaron en un silencio incómodo. La mayoría esperaba una respuesta tardía o una negativa educada.
La Tierra se había mantenido reservada desde que se unió a la comunidad galáctica, enviando solo a unos pocos representantes que rara vez hablaban en las reuniones. La respuesta llegó apenas 3 minutos después. SOS recibido. HMS Némesis en camino. Tiempo estimado de llegada: 72 horas. Gray leyó el mensaje en voz alta y los miembros del consejo se miraron confundidos. HMS, preguntó el consejero principal. Significa nave de su majestad, explicó el almirante Pike. Una designación tradicional para sus naves. Pero, Némesis, no estoy familiarizado con esa nave. Un ayudante subalterno entró apresuradamente en la cámara y le susurró algo a Pike. Los ojos del almirante se abrieron ligeramente. Y bien, insistió la consejera Tren. La Némesis no figura en la flota civil registrada de la Tierra, dijo Pike lentamente. Es una nave militar. Un destructor, específicamente. La cámara se quedó en completo silencio. Están enviando un buque de guerra. La voz del consejero principal era débil por la incredulidad. No trabajadores humanitarios ni diplomáticos ni fuerzas de paz, sino un buque de guerra real. Creo, dijo Pike con cuidado, que los humanos han interpretado nuestra solicitud a su manera. Ven a un pueblo bajo ataque y están respondiendo con protección. Protección, se burló la consejera Tren. ¿Así lo llaman? Están enviando un instrumento de muerte. Gray bajó la vista hacia su tableta, donde el simple mensaje humano todavía se mostraba. Solo 3 líneas. Directo, eficiente. Sin diplomacia, sin vacilaciones, sin hacer preguntas. Simplemente, los hemos oído. Estamos en camino. Estaremos allí en 3 días. Deberíamos alertar a los Lumen, sugirió Gray. Decirles que la ayuda está en camino. ¿Estamos seguros de que es ayuda?, preguntó el consejero principal. Quizás deberíamos aclarar con la Tierra cuáles son exactamente sus intenciones. El almirante Pike negó con la cabeza. La Némesis ya ha partido del espacio terrestre a toda velocidad. No se detendrán para una aclaración. Otro ayudante entró y le entregó a Pike un cristal de datos. El almirante lo insertó en el proyector de la cámara y una imagen holográfica apareció en el centro de la sala. Mostraba una nave como ninguna que los miembros del consejo hubieran visto antes. Elegante, negra, sin armas visibles, pero que de alguna manera irradiaba amenaza. Esta es la única imagen conocida de la Némesis, explicó Pike, tomada durante un ejercicio conjunto el año pasado. La Tierra no comparte las especificaciones de sus naves militares. Tiene un aspecto depredador, susurró un consejero. Almirante, dijo el consejero principal, en su opinión profesional, ¿qué sucederá exactamente cuando esta nave llegue a refugio? Pike estudió la imagen giratoria, su expresión indescifrable. Los humanos tienen un dicho: habla con suavidad y lleva un gran garrote. Significa negociar pacíficamente mientras se tiene una fuerza poderosa en reserva. Señaló la imagen de la Némesis. Esto, miembros del Consejo, es un garrote muy grande. Los incursores del vacío están a punto de aprender algo que todo depredador en la Tierra descubrió hace mucho tiempo. A veces, lo que parece una presa es en realidad un depredador disfrazado. De fondo, la llamada de socorro de los Lumen continuaba su bucle. Por favor, que alguien nos ayude. Pero ahora, esas palabras tenían un peso diferente. La ayuda estaba en camino. Pero no era el tipo de ayuda que nadie había esperado. Al terminar la sesión del consejo, Gray se encontró reflexionando sobre la respuesta de los humanos. La mayoría de las especies habrían enviado a sus miembros más amables, sus voces más diplomáticas, sus ayudantes más gentiles. Los humanos enviaban a sus guerreros. Gray no estaba seguro de si eso los convertía en monstruos o en héroes. Quizás, pensó mientras miraba de nuevo la imagen de la Némesis, eran algo completamente distinto, algo para lo que la galaxia aún no tenía nombre. Pero los incursores del vacío pronto lo descubrirían. La capitana Ree permanecía perfectamente inmóvil en el puente del HMS Némesis, con las manos entrelazadas a la espalda. A través del visor principal,
Observaba cómo las estrellas se estiraban en líneas mientras la nave surcaba el hiperespacio. El puente estaba en silencio, a excepción del suave pitido de los instrumentos y el murmullo ocasional de la tripulación en sus puestos. «¿Tiempo hasta la llegada?», preguntó Ree, su voz tranquila. «26 minutos, capitana», respondió el teniente Foster desde la estación de comunicaciones. El joven oficial continuó. «La señal de socorro de los Lumen sigue emitiéndose. Sin cambios en el mensaje». Ree asintió. 3 días de viaje a máxima velocidad los habían llevado al borde del sistema refugio. 3 días durante los cuales los incursores del vacío habían continuado su ataque contra un pueblo indefenso. «Pantalla táctica», ordenó Ree. El comandante Stone, el primer oficial, activó el proyector holográfico en el centro del puente. Un mapa tridimensional del sistema refugio apareció, con el planeta brillando en un suave azul en el centro. Puntos rojos marcaban las posiciones de 7 naves incursora en órbita. «Su flota está dispersa», observó Stone. «Sin formación defensiva. No esperan compañía». «¿Por qué la esperarían?», dijo Ree. «El puesto de avanzada del Consejo Galáctico más cercano está a 2 semanas a máxima velocidad». «Pero nosotros no somos del Consejo», dijo Stone con una pequeña sonrisa. «No», asintió Ree. «No lo somos». La doctora Wells, la xenobióloga de la nave, entró en el puente con una tableta de datos en la mano. Su bata de laboratorio blanca destacaba contra los uniformes oscuros de la tripulación del puente. «Capitana, he completado mi investigación sobre los Lumen», dijo Wells. «Son aún más vulnerables de lo que pensábamos». Ree le hizo un gesto a Wells para que continuara. «Los Lumen evolucionaron en un mundo sin depredadores ni desastres naturales», explicó Wells, mostrando imágenes de seres altos y esbeltos con una piel que brillaba débilmente. «Sus cuerpos producen luz natural, bioluminiscencia, y son telepáticos a corta distancia». «¿Telepáticos?», preguntó Stone, de repente preocupado. «¿Podrán leernos la mente?». «No exactamente», dijo Wells. «Perciben emociones y pensamientos generales, pero no pueden indagar en recuerdos o secretos. Es más como sentir la forma de los pensamientos de alguien». «¿Y qué sentirán de nosotros?», preguntó Ree en voz baja. Wells vaciló. «Ese es el problema, capitana. Los Lumen no tienen concepto de la violencia. Ninguno. Toda su evolución ocurrió sin ella. Cuando sientan nuestra capacidad para el combate, nuestra disposición para luchar, podría asustarlos tanto como los incursores». Ree consideró esta información. «Así que vamos a rescatar a gente que podría tenernos miedo. Gente que podría no entender que estamos tratando de ayudar». «Sí», confirmó Wells. «Pero hay algo más. Su telepatía funciona en ambos sentidos. Cuando un Lumen es asesinado, todos los Lumen cercanos sienten cómo sucede. Los incursores no solo los están atacando físicamente. Están causando un trauma psicológico con cada muerte». El puente se quedó en silencio mientras la tripulación procesaba esta información. La expresión de Ree se endureció. «Háblame de los incursores», dijo. Stone ajustó la pantalla holográfica, mostrando imágenes de varias naves y seres alienígenas. «Los incursores del vacío no son una única especie», explicó Stone. «Son parias y criminales de una docena de mundos diferentes que se unieron bajo un líder, el comandante Dusk». La pantalla mostró a un alienígena alto, de piel oscura, con 4 brazos y ojos que brillaban en rojo. «Dusk fue una vez un respetado oficial militar en la flota Tar», continuó Stone. «Fue expulsado con deshonor por violencia excesiva contra civiles durante una operación de mantenimiento de la paz. En lugar de aceptar el castigo, robó un buque de guerra y desapareció en los sistemas exteriores. Con los años, ha reunido a otros como él, seres que disfrutan causando dolor». «¿Sus tácticas?», preguntó Ree. «Protocolo de incursión estándar», respondió Stone. «Atacan mundos en desarrollo con recursos valiosos pero defensas limitadas. Toman lo que quieren: minerales, tecnología, esclavos, y destruyen todo lo demás. Sin testigos, sin consecuencias». «Hasta ahora», dijo Ree en voz baja.
El navegante de la nave anunció, preparando para salir del hiperespacio, capitana. Puestos de combate, ordenó Ree. En toda la nave, las luces se atenuaron a la configuración de combate y sonaron las señales de alerta. Los miembros de la tripulación se movieron con eficiencia practicada a sus posiciones. Activen los sistemas de sigilo al salir, continuó Ree. Sin emisiones, sin transmisiones. Quiero que seamos completamente invisibles. Sistemas de sigilo listos, informó. El oficial táctico. Salida en 5, 4, 3, 2, 1. Las estrellas estiradas de repente volvieron a ser puntos de luz cuando la Némesis salió del hiperespacio en el borde mismo del sistema refugio. El casco especial de la nave absorbía la luz en lugar de reflejarla, haciéndola parecer una sombra en movimiento contra las estrellas. Sistemas de sigilo activos, confirmó el oficial táctico. Operamos en silencio. Escáneres de largo alcance, ordenó Ree. La pantalla principal cambió para mostrar refugio en detalle. Era un mundo hermoso de océanos azules y continentes verdes. Pero incluso desde esta distancia, la tripulación podía ver humo oscuro ascendiendo desde varios lugares en la superficie del planeta. Aumentar, dijo Ree, su voz tensa. La imagen se centró en una de las áreas en llamas. Había sido una ciudad, una colección de elegantes estructuras cristalinas dispuestas en patrones circulares. Ahora, la mitad de esas estructuras estaban destrozadas o en llamas. Pequeñas naves se movían entre los edificios, aterrizando para recoger bienes y cautivos antes de despegar de nuevo. ¿Signos vitales?, preguntó Ree. Miles de firmas vitales de lumen concentradas en lo que parecen ser áreas de detención, informó el oficial de sensores. Las fuerzas incursoras se mueven sistemáticamente por la ciudad. Ree estudió la pantalla táctica, anotando las posiciones de las 7 naves incursora. Una pequeña nave estaba actualmente separada de las demás, posicionada cerca del borde del sistema en una patrulla. Perfecto, murmuró Ree. Se volvió hacia Stone. Primero, necesitamos información. Objetivo, la nave de patrulla aislada. Rumbo de aproximación. Potencia mínima. Presentémonos. Mientras la Némesis se deslizaba silenciosamente por el espacio hacia la desprevenida nave incursora, Ree abrió un canal seguro hacia la bahía de operaciones especiales de la nave, donde 12 soldados con armaduras de combate negras revisaban su equipo. Sargento Miller, llamó Ree. Un soldado alto y de hombros anchos levantó la vista hacia la pantalla. Capitana. Prepara su equipo para el despliegue en tierra, instruyó Ree. Su objetivo principal es asegurar a los rehenes Lumen y recopilar información sobre las fuerzas terrestres incursora. ¿Reglas de enfrentamiento?, preguntó Miller. Protejan a los Lumen a toda costa, respondió Ree. En cuanto a los incursores, hizo una pausa. Use su juicio, sargento, pero recuerde que ellos empezaron esto. Nosotros vamos a terminarlo. Miller asintió una vez, entendiendo perfectamente. De vuelta en el puente, la Némesis se acercaba a la solitaria nave de patrulla incursora, una nave llamada Víbora según su señal de identificación. La tripulación incursora no tenía idea de que estaban siendo cazados. En rango, capitana, informó el oficial táctico. Ree respiró hondo. Este era el momento en que la misión comenzaba de verdad. Hasta ahora, habían sido observadores. Con su próxima orden, se convertirían en participantes en una batalla que probablemente cambiaría este sistema para siempre. Los Lumen habían enviado una llamada de ayuda, esperando trabajadores humanitarios, diplomáticos, o quizás unas pocas fuerzas de paz con armas limitadas. En su lugar, iban a recibir al HMS Némesis, uno de los buques de guerra más avanzados de la Tierra, tripulado por seres que habían evolucionado en un mundo donde el peligro acechaba en cada esquina, donde la supervivencia significaba ser más fuerte, más inteligente o más rápido que cualquier cosa que intentara matarte. Desactiven los sistemas de sigilo, ordenó Ree. Apunten solo a sus motores. Quiero esa nave incapacitada, no destruida. El casco negro de la Némesis se iluminó de repente mientras sus sistemas se encendían a plena capacidad.
Para la tripulación de la víbora, debió parecer como si un depredador se materializara de la nada. «Habrán comunicaciones», dijo Ree. Los incursores estaban a punto de aprender una lección importante. A veces, cuando cazas a los indefensos, atraes la atención de algo mucho más peligroso que tu presa. Ree dio un paso adelante, su voz clara y firme mientras se dirigía al enemigo. «Aquí la capitana Ree de la nave terrestre Némesis. Están llevando a cabo operaciones ilegales contra una especie protegida. Ríndanse inmediatamente». La caza había comenzado. El puente de la nave incursora víbora quedó en silencio cuando el rostro de la capitana Ree apareció en su pantalla principal. La expresión serena de la humana no revelaba nada, pero sus palabras flotaban en el aire como una amenaza. «Aquí la capitana Ree de la nave terrestre Némesis. Están llevando a cabo operaciones ilegales contra una especie protegida. Ríndanse inmediatamente». El capitán de la víbora, un alienígena con cicatrices llamado Fang, se recuperó rápidamente de la sorpresa. «Comuníqueme con el comandante Dusk», siseó a su oficial de comunicaciones. Momentos después, el rostro del comandante Dusk apareció en una pantalla secundaria, sus ojos rojos entrecerrados mientras Fang explicaba la situación. «Una nave», rió Dusk, su voz profunda y áspera. «El Consejo Galáctico debe estar realmente desesperado para enviar una sola nave». Dusk acercó su rostro a la cámara, dirigiéndose directamente a la capitana humana. «Dile a tus amos del Consejo que Refugio ahora pertenece a los incursores del vacío. Márchate mientras puedas». «No somos del Consejo», respondió Ree con calma. «Somos de la Tierra». Un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Dusk. «¿La Tierra? ¿El mundo letal?». Hizo una pausa, luego se encogió de hombros con sus 4 brazos. «Su reputación es exagerada. Una nave no puede enfrentarse a 7. Márchense ahora y quizás se lo permitamos». Ree terminó la transmisión sin responder. El comandante Stone la miró. «No nos están tomando en serio». «Bien», dijo Ree con una leve sonrisa. «Objetivo, la sección de motores de la víbora. Solo un ataque de precisión». En la pantalla táctica, la tripulación observó cómo los sistemas de puntería de la Némesis se fijaban en los sistemas de propulsión de la nave incursora. «Fuego», ordenó Ree. Un único rayo de energía salió disparado de la Némesis, golpeando la víbora con precisión quirúrgica. Los motores de la nave incursora estallaron y se apagaron, dejándola a la deriva. «Impacto directo», informó el oficial táctico. «Sus motores están inutilizados, soporte vital intacto». «Ahora, tenemos su atención», dijo Ree. «Todas las naves incursora restantes están cambiando de rumbo para interceptarnos». 6 buques de guerra, cada uno más grande que la Némesis, comenzaron a moverse para rodear la nave humana. Sus armas se cargaron, puntos de luz brillantes contra la negrura del espacio. «Están formando un patrón de cerco estándar», observó Stone. «Predecible». «Demasiado predecible», coincidió Ree. Se dirigió a su oficial de navegación. «Prepara la secuencia de salto hiperespacial alfa. Coordenadas objetivo, directamente detrás de su nave de mando». El oficial pareció sorprendido. «Capitana, un salto tan corto es extremadamente peligroso». «Los cálculos ya se han hecho», interrumpió Ree. «Para esto hemos entrenado, teniente». Mientras las naves incursoras se acercaban, con sus armas alcanzando el rango óptimo de disparo, Ree dio la orden. «Ejecuten el salto». La Némesis desapareció en un destello de luz, solo para reaparecer segundos después directamente detrás de la nave incursora más grande, la nave de mando de Dusk, el Azote. «Fuego a discreción», ordenó Ree. La Némesis desató una andanada de disparos contra la desprotegida retaguardia del Azote. Las alarmas sonaron en las naves incursora mientras se apresuraban a ajustar su formación. «Están confundidos», dijo Stone con satisfacción. «Nunca han visto a una nave hacer un salto tan preciso dentro de un sistema». «De nuevo», ordenó Ree. «Secuencia de salto beta». La Némesis desapareció una vez más, reapareciendo sobre otra nave incursora.
Siguieron más ataques de precisión. Están tratando de predecir nuestro patrón, señaló Stone mientras los incursores comenzaban a disparar a lo loco. No hay patrón, respondió Ree. En la superficie de refugio, el sargento Miller guiaba a su equipo de fuerzas especiales a través de las ruinas de lo que una vez fue una hermosa ciudad Lumen. Habían aterrizado su nave de descenso sigilosa en un claro del bosque, a 5 kilómetros del centro de detención más grande. Miller hizo una señal a su equipo para que se detuvieran al llegar al borde de un claro. Más adelante, una gran estructura de cristal había sido convertida en una prisión. Guardias incursores patrullaban el perímetro, mientras que en el interior se veían cientos de lumen. Sus cuerpos suavemente brillantes los hacían fáciles de detectar incluso a distancia. 6 guardias en la entrada principal, susurró Harris, el explorador del equipo. 4 más en el techo. Sistema de alarma simple. Miller asintió. Formación estándar. Derribos no letales si es posible. Recuerden, los lumen sentirán telepáticamente cualquier muerte. El equipo se dividió en 3 grupos y se movió silenciosamente entre las sombras. El grupo de Miller se acercó a la entrada principal usando la cobertura de columnas de cristal caídas. Los incursores, acostumbrados a no encontrar resistencia, se habían vuelto descuidados en su guardia. 2 estaban jugando a un juego con piedras pequeñas mientras los otros hablaban en voz alta. Miller dio la señal y su equipo se movió. Golpearon con eficiencia silenciosa. Las armas aturdidoras derribaron a 4 guardias antes de que pudieran reaccionar. Los 2 restantes intentaron alcanzar sus armas, pero fueron rápidamente superados por la velocidad y precisión humanas. En menos de un minuto, todos los guardias fueron neutralizados y el equipo de Miller tenía el control de la entrada. Entrada principal asegurada, informó Miller por su comunicador. Equipo 2, estado. Techo asegurado, fue la respuesta. Sin alarmas activadas. Equipo 3, comiencen la extracción. Mientras los soldados de Miller entraban en el centro de detención, se encontraron con algo inesperado. Los prisioneros Lumen no estaban acurrucados de miedo, como cabría esperar. En cambio, estaban de pie cerca de la entrada, sus cuerpos brillando con una extraña luz pulsante. Un Lumen anciano se adelantó, más alto que los demás, con una piel que brillaba como la luz del sol sobre el agua. Sentimos sus mentes acercándose, dijo el Lumen con voz suave. Son diferentes. Miller bajó su arma. Mi nombre es Sargento Miller. Somos humanos de la Tierra. Hemos venido a ayudar. El Lumen lo estudió con grandes ojos luminosos. Sus mentes nos resultan extrañas. Ordenadas pero caóticas. Tienen la intención de usar la violencia, pero para proteger. Así es, confirmó Miller. Estamos aquí para ayudar, pero hacemos las cosas de manera diferente a como están acostumbrados. El Lumen se presentó como Bright, un anciano de su pueblo. He visto en las mentes de los incursores, dijo Bright, su luz atenuándose ligeramente. Solo hay oscuridad allí, hambre y crueldad. Pero ustedes, ladeó la cabeza con curiosidad. Ustedes contienen luz y oscuridad en perfecto equilibrio. Antes de que Miller pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en todo el recinto. A través de las paredes de cristal, podían ver más naves incursora aterrizando cerca. Saben que estamos aquí, dijo Harris con tensión. Protejan a los Lumen, ordenó Miller a su equipo. Posiciones defensivas. Mientras los incursores entraban en el centro de detención desde múltiples entradas, los soldados humanos se movían con coordinación practicada. A diferencia de los Lumen, que solo podían huir de la violencia, los humanos la enfrentaban con precisión controlada. Los incursores, que esperaban objetivos fáciles, se vieron superados en cada momento. El equipo de Miller usó la arquitectura de cristal como cobertura, estableciendo trampas y emboscadas que confundieron y separaron a las fuerzas atacantes. Bright y los otros Lumen observaban asombrados cómo luchaban los humanos. Donde un Lumen entraría en pánico o se paralizaría, los humanos permanecían tranquilos. Donde los incursores atacaban con agresión salvaje, los humanos respondían con eficiencia calculada. ¿Cómo luchan así?,
gritó un comandante Inkerse en su comunicador mientras sus fuerzas retrocedían en desorden. Es como si se hubieran estado preparando para esto toda su vida. Desde su posición detrás de una columna caída, Miller vio a un grupo de incursores usando a prisioneros Lumen como escudos. Cambió su rifle a modo aturdidor y habló en voz baja a Bright, que se había quedado cerca. ¿Puede su gente oír pensamientos a distancia?, preguntó Miller. El brillo de Bright pulsó. Sí, si nos enfocamos juntos. Necesitamos una distracción, explicó Miller rápidamente. ¿Puede su gente enviar un mensaje a todos los Lumen de ese grupo a la vez? Dígales que se tiren al suelo a mi señal. Bright asintió, su luz brillando con comprensión. El anciano Lumen cerró los ojos y varios Lumen cercanos se tomaron de las manos, su brillo colectivo intensificándose. Miller contó con los dedos. 3, 2, 1. De repente, todos los Lumen retenidos por los incursores cayeron al suelo. En la fracción de segundo de confusión que siguió, el equipo de Miller disparó, derribando a los sorprendidos incursores con precisos disparos aturdidores. Funcionó, dijo Bright, su voz llena de asombro. Nunca habíamos usado nuestras habilidades de esta manera. A veces, ver las cosas de manera diferente es una ventaja, respondió Miller, moviéndose ya hacia el siguiente grupo de incursores. A medida que la batalla continuaba, los Lumen comenzaron a entender algo profundo sobre los humanos. Estos extraños seres de un mundo llamado Tierra no solo sabían cómo luchar. Habían evolucionado con la lucha, la habían refinado, la habían dominado. La violencia que tanto aterrorizaba a los Lumen era, para los humanos, simplemente otra habilidad para ser usada cuando fuera necesario. Y ahora, por primera vez, los incursores se enfrentaban a un enemigo que podía igualar su agresión con algo más peligroso: disciplina. Por su comunicador, Miller oyó la voz de la capitana Ree. Equipo de tierra, informe de estado. Centro de detención principal asegurado, capitana, respondió Miller mientras su equipo reunía a los últimos incursores que se rendían. Pero hay algo que debería saber. Miró a Bright y a los Lumen reunidos, que ahora usaban sus habilidades telepáticas para ayudar a localizar a los incursores ocultos. Los Lumen nos están ayudando, continuó Miller. No pueden luchar, pero pueden ser nuestros ojos. Creo que acabamos de encontrar unos aliados inesperados. Sobre ellos, en órbita, la batalla entre la Némesis y la flota incursora continuaba. Pero ahora, un nuevo tipo de asociación se estaba formando en tierra. Una entre una especie que nunca había conocido la violencia y otra que la había dominado por completo. Los incursores no tenían ni idea de lo que se les venía encima. 3 horas después de iniciada la batalla, la Némesis recibió su primer golpe serio. Un ataque coordinado de 3 naves incursoras sorprendió a la nave humana mientras emergía de un salto hiperespacial. Rayos de energía golpearon el costado de babor, haciendo que la nave se estremeciera violentamente. En el puente, la capitana Ree se aferró a su silla de mando mientras las alarmas de advertencia sonaban. Informe de daños. Brecha en el casco en la cubierta 3, informó el comandante Stone, estudiando la pantalla de control de daños. Sellos automáticos activados. El teniente Gray resultó herido. Equipo médico respondiendo. Escudos al 62%, añadió el oficial táctico. 2 sistemas de armas fuera de línea. La expresión de Ree permaneció tranquila, pero sus ojos se endurecieron. Los incursores se estaban adaptando a sus tácticas más rápido de lo esperado. Necesitaba cambiar su enfoque. ¿Estado de la flota incursora?, preguntó. 2 naves inutilizadas, 5 aún capaces de combatir, respondió Stone. Pero están empezando a coordinar sus ataques. Su nave de mando está dirigiendo a las demás para predecir nuestros puntos de salto. Ree asintió pensativamente. Contacte con el sargento Miller en la superficie. Necesito una actualización. En la superficie de refugio, Miller y su equipo habían asegurado 3 centros de detención, liberando a miles de Lumen. Pero ahora se enfrentaban a un nuevo problema. Los incursores se habían retirado a su base principal, un antiguo templo Lumen convertido en fortaleza.
La información obtenida de los incursores capturados confirmaba que el propio comandante Dusk había tomado el control de la operación terrestre. Capitana, informó Miller por su comunicador. Hemos asegurado a la mayoría de los Lumen cautivos, pero Dusk está usando a los prisioneros restantes como rehenes en el templo central. Ha amenazado con ejecutarlos si avanzamos. Miller estaba en una colina con vistas al templo. A su lado, el anciano Bright y varios otros Lumen enfocaban sus habilidades telepáticas en la fortaleza, sintiendo lo que sucedía dentro. Hay 213 de los nuestros adentro, dijo Bright, su voz normalmente gentil ahora tensa. Están asustados. El que llaman Dusk está furioso. Su mente arde de odio. La voz de Ree llegó a través del comunicador de Miller. ¿Pueden asaltar el templo? No sin arriesgar a los rehenes, respondió Miller. Los incursores han colocado cargas explosivas por todo el edificio. Están desesperados. Hubo una pausa antes de que Ree hablara de nuevo. Mantengan su posición. Voy a enviar a la doctora Wells a su ubicación. Tiene una idea que podría ayudar. Menos de 30 minutos después, una pequeña lanzadera aterrizó cerca de la posición de Miller. La doctora Wells emergió, llevando varias cajas de equipo. La xenobióloga parecía cansada pero decidida mientras se acercaba a Miller y Bright. He estado estudiando las habilidades telepáticas de los Lumen, explicó, dejando su equipo en el suelo. Y creo que hay una forma de usarlas a nuestro favor. Wells abrió una caja, revelando dispositivos que parecían pequeños discos de plata. Estos son disruptores neurales, diseñados para interferir con patrones cerebrales específicos. Los usamos con fines médicos, pero con algunos ajustes. Miró a Bright. Su gente puede comunicarse telepáticamente. Pueden también proyectar sensaciones, imágenes, sentimientos. El brillo de Bright pulsó pensativamente. Podemos compartir emociones e imágenes simples con aquellos que son receptivos. Pero las mentes de los incursores están cerradas para nosotros. Demasiado caóticas. Demasiado violentas. No necesitan conectar con sus mentes, dijo Wells. Solo necesitan crear suficiente ruido telepático para confundir sus equipos. Señaló los dispositivos montados alrededor del templo. Esos son sensores. Detectan movimiento, calor, incluso actividad neural. Pero no pueden distinguir entre señales reales y proyecciones telepáticas. Miller entendió de inmediato. Una distracción. Si los Lumen crean suficiente actividad telepática, los sensores de los incursores se verán abrumados, terminó Wells. No podrán distinguir qué es real y qué no. Bright miró a los otros Lumen que se habían reunido para escuchar. Nunca hemos usado nuestras habilidades de esta manera, como un arma. No un arma, corrigió Wells suavemente. Un escudo. Protección para su gente adentro. Después de un momento de comunicación silenciosa entre ellos, Bright asintió. Lo intentaremos. Mientras Wells trabajaba con los Lumen, Miller reunió a su equipo. Necesitamos una forma de entrar en ese templo que los incursores no esperen. Una anciana Lumen llamada Chimmer se acercó. Hay pasajes bajo el templo. Caminos antiguos conocidos solo por nuestros sacerdotes. Yo puedo mostrárselos. En órbita, la Némesis continuaba sus ataques de golpear y correr contra la flota incursora. Pero la capitana Ree sabía que su nave no podría mantener ese ritmo por mucho más tiempo. Los daños se acumulaban y los incursores mejoraban en la anticipación de sus movimientos. Capitana, dijo Stone en voz baja, necesitamos una nueva estrategia. Ree estudió la pantalla táctica. Las 5 naves incursoras restantes habían formado una formación defensiva cerrada alrededor de la nave de mando de Dusk. Ya no perseguían a la Némesis, conservando su energía y esperando a que la nave humana atacara. Creen que nos han descifrado, dijo Ree con una leve sonrisa. Mostrémosles algo nuevo. Se dirigió a su oficial de comunicaciones. Abra un canal con el sargento Miller. Bajo el antiguo templo, Miller guiaba a su equipo a través de túneles estrechos que no se habían usado en siglos. Los pasajes eran angostos,
obligando a los humanos a agacharse mientras se movían. Chimmer los guiaba, su brillo natural proporcionando la luz justa para ver. El templo fue construido sobre un sistema de cuevas naturales, explicó Chimmer. Nuestros ancestros usaban estos pasajes para la meditación y ceremonias privadas. Los túneles finalmente llevaron a un pozo vertical. El escáner del casco de Miller indicaba que estaban directamente debajo de la cámara central del templo. «Es aquí», susurró Chimmer. «La cámara de la luz yace sobre nosotros. Hay una entrada oculta detrás del altar». Miller revisó su cronómetro. «Todos en posición. Recuerden, nos movemos a mi señal, no antes». Su comunicador emitió un suave pitido. «Sargento», llegó la voz de la capitana Ree. «Estamos listos aquí arriba. La operación comienza en 5 minutos». «Entendido, capitana. Estamos en posición». Miller se volvió hacia Chimmer. «Regrese con Bright y los demás. Dígales que estén listos». Después de que la Lumen se fuera, Miller se dirigió a su equipo. «Esto será combate cuerpo a cuerpo con rehenes presentes. La precisión lo es todo. La capitana Ree está a punto de darles a los incursores algo más de que preocuparse, y los Lumen cegarán sus sensores. Nuestro trabajo es entrar, asegurar a los rehenes y capturar a Dusk si es posible». Los soldados revisaron sus armas por última vez. A diferencia de sus encuentros anteriores, esta sería la parte más peligrosa de la misión. Los incursores estarían acorralados, desesperados y bajo el mando directo de Dusk, un comandante militar entrenado. En una colina con vistas al templo, Bright, Wells y más de 100 Lumen se habían reunido en círculos concéntricos. Se sentaron con las manos unidas, sus cuerpos brillando con intensidad creciente. «Enfoquen sus pensamientos», los guió Wells. «No intenten alcanzar mentes individuales. En cambio, proyecten sus emociones hacia afuera, como ondas en el agua». Los Lumen comenzaron a pulsar con luz, su bioluminiscencia natural haciéndose más fuerte. El aire a su alrededor parecía brillar con energía. «Eso es», animó Wells. «Sigan acumulando la energía». En órbita, la capitana Ree dio su orden más audaz hasta el momento. «Apaguen todos los sistemas. Hagan que parezca que hemos sufrido un daño catastrófico». Las luces del puente se atenuaron mientras la Némesis se oscurecía, pareciendo muerta en el espacio. Solo el soporte vital mínimo y las comunicaciones internas permanecieron activas. «Ahora flotamos», dijo Ree en voz baja, «directo al corazón de su formación». La Némesis, con su casco negro casi invisible contra el telón de fondo del espacio, comenzó a flotar hacia la flota incursora como un trozo de escombros. Los incursores, al ver la nave humana aparentemente inutilizada, mantuvieron su postura defensiva pero no dispararon. «Creen que estamos muertos», susurró Stone. «Dejemos que sigan pensándolo», respondió Ree, «hasta que sea demasiado tarde». El cronómetro de Miller llegó a 0. Ahora. Simultáneamente, sucedieron 3 cosas. En órbita, la aparentemente inerte Némesis rugió de vuelta a la vida en medio de la formación incursora, todas sus armas disparando a quemarropa. En la colina, los Lumen reunidos liberaron una masiva oleada telepática que abrumó todos los sensores en y alrededor del templo. Para los incursores adentro, pareció como si miles de seres se acercaran desde todas las direcciones. Y bajo el templo, el equipo de Miller irrumpió a través de la entrada oculta en la cámara de la luz, sorprendiendo a los incursores en un momento de completa confusión. La cámara era vasta, con un techo abovedado cubierto de formaciones de cristal que reflejaban la luz en patrones deslumbrantes. Los rehenes Lumen se acurrucaban en el centro, rodeados por guardias incursores. En una plataforma elevada estaba el comandante Dusk, sus 4 brazos gesticulando salvajemente mientras gritaba órdenes. «¿Qué está pasando?», rugió Dusk mientras las alarmas sonaban y sus guardias tropezaban confundidos. «Los sensores detectan movimiento por todas partes». En ese momento, el equipo de Miller atacó. Disparos aturdidores derribaron a los incursores más cercanos antes de que pudieran reaccionar. Otros se volvieron para luchar, pero los humanos se movieron con precisión coordinada,
cada soldado cubriendo a los demás mientras avanzaban. Dusk vio lo que sucedía y agarró al rehén Lumen más cercano, un niño cuya luz parpadeaba de terror. «¡Alto o mato a este!», gritó, presionando un arma contra la cabeza del niño. Miller apuntó con su rifle, pero no podía arriesgar el disparo. Los otros incursores, viendo el ejemplo de su comandante, también tomaron rehenes. Por un momento, todo quedó en suspenso. Los soldados humanos no podían avanzar sin poner en peligro a los rehenes, pero los incursores no podían escapar. Entonces, sucedió algo inesperado. Los rehenes Lumen, conectados telepáticamente a Bright y los demás afuera, actuaron juntos, como si recibieran una señal silenciosa. Cada lumen en la cámara brilló de repente con una luz cegadora. Los incursores, no acostumbrados a la intensa luminosidad, retrocedieron y se cubrieron los ojos. En ese breve momento, el equipo de Miller atacó. Disparos de precisión derribaron a los desorientados incursores uno por uno. Dusk, todavía sosteniendo al niño Lumen, retrocedió hacia una salida. «Atrás», advirtió. Miller bajó ligeramente su arma. «Se acabó, Dusk. Tu flota está siendo destruida mientras hablamos. Ríndete y serás tratado según la ley galáctica». «¿Tratado por qué ley?», gruñó Dusk. «¿La ley del más fuerte? Porque esa es la única ley que importa aquí afuera». «No», respondió Miller con calma. «La ley que protege a los débiles de depredadores como tú». Mientras se enfrentaban, el niño en los brazos de Dusk de repente se oscureció por completo, apagando su brillo. Sorprendido, Dusk miró hacia abajo, y en esa fracción de segundo de distracción, Miller disparó. El disparo aturdidor alcanzó a Dusk de lleno, y se desplomó. En toda la cámara, los incursores estaban siendo asegurados por el equipo de Miller. Los rehenes Lumen, con su brillo volviendo a la normalidad, se abrazaban aliviados. Miller se acercó al niño que había sido retenido por Dusk. El joven Lumen lo miró con grandes ojos luminosos. «Apagaste tu luz», dijo Miller, impresionado. «¿Cómo supiste que debías hacerlo?». El brillo del niño pulsó suavemente. «Lo sentí en tu mente. La oscuridad que oculta la luz. A veces, para estar a salvo, uno debe estar en silencio». Miller asintió, la comprensión amaneciendo. Los Lumen estaban aprendiendo de los humanos, así como los humanos estaban aprendiendo de ellos. Su comunicador se activó con la voz de la capitana Ree. «Equipo de tierra, estado. Templo asegurado, capitana», informó Miller. «Dusk está bajo custodia. Todos los rehenes a salvo». «Bien hecho», respondió Ree. «La flota incursora ha sido neutralizada. El sistema refugio está seguro». Miller miró alrededor de la antigua cámara donde humanos y Lumen ahora estaban juntos en la victoria. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora», dijo Ree, «le mostramos a la galaxia lo que sucede cuando alguien envía una llamada de socorro a la Tierra». 3 días después de la batalla, una nave del Consejo Galáctico llegó a refugio. La elegante nave diplomática, llamada Armonía, entró en órbita con cautela. Sus escáneres mostraban los restos de la flota incursora, naves inutilizadas que flotaban bajo la guardia del HMS Némesis, que aún llevaba las cicatrices del combate en su oscuro casco. El embajador Gray esperaba, nervioso, en el puente de observación de la Armonía, mientras una lanzadera de la Némesis se acercaba a su bahía de atraque. Había venido esperando encontrar devastación, quizás incluso para llevar a cabo operaciones de rescate para cualquier Lumen superviviente. El Consejo había enviado equipos médicos, trabajadores humanitarios y una pequeña fuerza de seguridad. Lo que Gray no esperaba era encontrar la amenaza incursora completamente neutralizada, la población Lumen en gran parte intacta y la reconstrucción ya en marcha. «Todavía no entiendo cómo lo hicieron», murmuró Gray al almirante Pike, que estaba a su lado. «Una nave contra 7, una docena de soldados contra cientos de incursores». Pike no respondió de inmediato. El viejo oficial militar había sospechado que los humanos podrían ser efectivos, pero ni siquiera él había imaginado una victoria tan decisiva. «Quizás», dijo Pike finalmente, «los hemos subestimado».
La lanzadera atracó y la capitana Ree emergió. Llevaba su uniforme de gala, pero su rostro mostraba signos de agotamiento bajo su comportamiento profesional. Embajador Gray, almirante Pike, lo saludó Ree con una pequeña inclinación. Bienvenidos a refugio. Gray dio un paso adelante, extendiendo sus delgadas manos en el tradicional saludo del Consejo. Capitana Ree, en nombre del Consejo Galáctico, ofrezco nuestra sincera gratitud por su intervención. Ree aceptó el gesto cortésmente. Mi tripulación actuó admirablemente, pero hay alguien más a quien deberían conocer. Se volvió e hizo un gesto hacia la lanzadera. El anciano Bright emergió, su luz pulsando suavemente. Varios miembros del consejo jadearon. Habían esperado encontrar a los Lumen traumatizados, escondiéndose de una violencia que no podían comprender. En cambio, Bright se erguía alto, su brillo fuerte y constante. Saludos, embajador, dijo Bright. Los Lumen de refugio dan la bienvenida al Consejo Galáctico. Gray balbuceó, buscando palabras. Anciano Bright, nosotros, vinimos preparados para ofrecer ayuda de emergencia y evacuación si fuera necesario, pero parece que estamos reconstruyendo en lugar de huir, terminó Bright con un suave pulso de luz que indicaba diversión. Sí, gracias a nuestros aliados humanos. Gray miró de Bright a Ree, la confusión evidente en su rostro. ¿Aliados? Pero los Lumen aborrecen la violencia. Y los humanos son bastante capaces de ejercerla, reconoció Ree. Pero la capacidad no equivale al deseo, embajador. Hicimos lo necesario para proteger a los Lumen, nada más. Me gustaría ver la situación en la superficie, intervino el almirante Pike. Ree asintió. Por supuesto. Podemos partir de inmediato. La lanzadera de la delegación del Consejo descendió hacia la ciudad más grande de refugio. Desde arriba, podían ver el daño causado por los incursores. Edificios quemados, torres de cristal destrozadas, tierra marcada donde el equipo de minería había desgarrado el suelo. Pero también podían ver actividad por todas partes. Humanos y Lumen trabajaban codo con codo, limpiando escombros y montando estructuras temporales. Algunas áreas ya mostraban signos de reconstrucción. La lanzadera aterrizó en un área despejada cerca del templo. El sargento Miller esperaba con varios miembros de su equipo y un grupo de Lumen, incluido el niño que había ayudado a capturar a Dusk. Cuando Gray y los otros miembros del consejo salieron, miraron asombrados la escena a su alrededor. Humanos con ropa de trabajo operaban maquinaria que movía escombros pesados, mientras los Lumen usaban sus habilidades naturales para iluminar áreas oscuras y comunicarse a través de distancias. Esto es inesperado, admitió Gray mientras Miller los guiaba hacia el templo. Pensábamos que los Lumen estarían traumatizados por la exposición a la violencia, que temerían a los humanos. Miller miró al niño que caminaba a su lado. Al principio tenían miedo, reconoció, pero ya no. Dentro del templo, la cámara de la luz había sido convertida en un centro de mando. Mapas y pantallas holográficas mostraban planes de reconstrucción. Humanos y Lumen se movían con propósito, trabajando juntos con una eficiencia sorprendente. No entiendo, dijo Gray, observando a un ingeniero humano explicar una reparación estructural a un grupo de atentos Lumen. ¿Cómo superaron su aversión natural a la naturaleza bélica de ustedes? Bright, que se había unido a ellos, respondió, embajador, los Lumen han existido durante miles de años sin experimentar la violencia. Cuando llegaron los incursores, no teníamos defensa contra su crueldad. Su luz se atenuó ligeramente al recordarlo. Al principio temimos a los humanos. Sí, sus mentes contienen una oscuridad que no poseemos. El brillo del anciano Lumen se intensificó de nuevo. Pero aprendimos algo importante. La oscuridad en los humanos está equilibrada por la luz. Pueden imaginar una violencia terrible, y sin embargo, elegir la paz. Se preparan para lo peor mientras trabajan por lo mejor. Y nosotros también aprendimos de los Lumen, añadió Miller. Nos han mostrado diferentes formas de resolver problemas, formas que no siempre implican la fuerza. Gray parecía escéptico. ¿Y qué pasará cuando se vayan?
Puede que los incursores se hayan ido, pero hay otros como ellos en la galaxia. No nos vamos, dijo Ree simplemente. No del todo. La capitana los condujo a otra parte del templo donde se exhibía un documento formal. Los Lumen han solicitado una presencia humana permanente en refugio, una pequeña fuerza de seguridad, asesores técnicos e intercambio cultural. Pike leyó el documento con interés. Este es un tratado de alianza formal, el primero de su tipo entre la Tierra y otra especie. Ya aprobado por nuestro gobierno, confirmó Ree. El embajador Gray pareció preocupado. El Consejo no fue consultado sobre este asunto. Con el debido respeto, embajador, intervino Bright suavemente, Refugio es una colonia soberana Lumen. Podemos elegir a nuestros propios aliados. Gray miró del anciano Lumen a la capitana Ree, comprendiendo finalmente la importancia de lo que había sucedido. Esto no fue solo una misión de rescate. Fue el primer contacto entre dos especies que, a pesar de sus diferencias, habían encontrado valor la una en la otra. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía sobre Refugio, se llevó a cabo una pequeña ceremonia en los jardines del templo. Los Lumen realizaron una danza de luz tradicional, sus cuerpos creando patrones de increíble belleza en la creciente oscuridad. Los humanos observaban con aprecio, su habitual disciplina militar relajada por una vez. El embajador Gray encontró a la capitana Ree de pie, apartada de los demás, mirando las estrellas. Su misión aquí está completa, capitana, dijo Gray. El Consejo se asegurará de que reciba el reconocimiento adecuado por su servicio. Ree sonrió levemente. No es por eso que vinimos, embajador. Entonces, ¿por qué la Tierra respondió tan rápido a una llamada de socorro de una especie que ni siquiera conocían? Porque pidieron ayuda, dijo Ree simplemente. Y en la Tierra, creemos que cuando alguien pide ayuda, se le ayuda. Es así de simple. Gray consideró esto. El almirante Pike mencionó este rasgo de ustedes. Lo llamó una compulsión. Quizás lo sea, reconoció Ree. En nuestro mundo, a aquellos que pueden ayudar a otros pero eligen no hacerlo se les considera carentes de algo esencial. Observaron como un niño humano y un niño Lumen jugaban juntos cerca de una fuente. El humano le enseñaba al Lumen un juego con piedras pequeñas, mientras que el Lumen creaba pequeños patrones de luz que el humano intentaba atrapar. El Consejo les temía, admitió Gray en voz baja. Cuando la Tierra se unió a nosotros hace 5 años, muchos creían que era solo cuestión de tiempo antes de que los humanos intentaran dominar por la fuerza. Su mundo, su historia, son tan diferentes del resto de nosotros. Sí, asintió Ree. Evolucionamos en un mundo que intentó matarnos todos los días. Tuvimos que volvernos fuertes para sobrevivir. Observó a los niños que jugaban con una expresión suave. Pero la fuerza no tiene por qué dar miedo, embajador. También puede proteger. En el jardín, más humanos y Lumen se habían unido al juego de los niños, riendo y brillando en la creciente oscuridad. Sus naves se llaman Nave de Su Majestad, señaló Gray. Némesis es un nombre de la mitología humana, ¿no es así? La diosa de la retribución. Sí, asintió Ree, pero también del equilibrio y la armonía. Traía retribución a quienes la necesitaban, pero protección a quienes la merecían. Mientras observaban la celebración, el almirante Pike se acercó con un cristal de datos en la mano. Capitana Ree, esto acaba de llegar de la Tierra. Se están enviando 3 naves humanas más a refugio. Traen equipo de construcción, suministros médicos y maestros. Maestros, cuestionó Gray. Los Lumen quieren aprender de nosotros, explicó Miller, uniéndose a la conversación. Y nosotros queremos aprender de ellos. Ellos entienden la armonía de maneras que nosotros no. Nosotros entendemos la protección de maneras que ellos no. El sargento humano miró hacia donde el comandante Dusk estaba recluido en una instalación segura, esperando ser transportado a un planeta prisión del Consejo. Los incursores pensaron que los Lumen eran objetivos fáciles porque no podían defenderse. Lo que no entendieron fue que a veces, cuando amenazas a los pacíficos, atraes la atención de los guerreros. En el cielo nocturno sobre ellos,
Las estrellas brillaban como faros distantes. En algún lugar, la Tierra continuaba su propio viaje entre las estrellas. Un mundo letal cuyos habitantes habían dominado tanto la guerra como la paz, la violencia y la compasión. La llamada de socorro de los Lumen había llegado a los habitantes del mundo letal. No habían enviado trabajadores humanitarios. No habían enviado diplomáticos. Habían enviado guerreros en una nave peligrosa. Y al hacerlo, no solo habían traído rescate, sino también posibilidad. El comienzo de algo nuevo en la galaxia. Una asociación entre una especie que entendía la paz perfecta y una que entendía la violencia necesaria. Mientras la celebración continuaba en la noche, la luz de los Lumen se fusionaba con las sombras de los humanos, creando patrones que ninguna de las dos especies podría haber creado por sí sola.